¿Está grabando? Sí, ya está grabando. Buenas, ya saben, eso. Ya me voy. Esto es Across the Universe. Oli. Y pues venimos a hablar de un tema muy divertido, muy, se puede decir, llenos de recuerdos de la infancia. ¿El alcohol? No, No. ese tipo de infancia no. Caricaturas amigos, caricaturas. Hay de todo tipo de caricaturas. Vamos a ver desde la evolución de que eran a blanco y negro y que lo hacían todo a mano, cada una de las partes, hasta la época moderna que es prácticamente todo por computadora. Entonces, ¿con qué te gustaría empezar? Pues la época blanco y negro. Aquí tenemos que dominan Disney, tenemos las caricaturas que acabamos de ver de Betty Boop, Merry Melodies, fantasías animadas de ayer y hoy, también había en blanco y negro. ¿Qué más teníamos en blanco y negro? Me imagino que debió de haber otras, pero pues no fueron tan famosas pues como Disney, pues eran las grandes compañías, ¿no? Disney, Warner. Bueno, hay que mencionarles a ustedes que las compañías que gobiernan ahorita y que gobernaron el mundo de las caricaturas son Disney, Warner Bros, Universal Pictures, Paramount Pictures, ¿no? Paramount Pictures, que es la también. más joven de esas. DreamWorks, Ajá. Pixar, Estudio Ghibli, por parte de Japón, Ajá. y me falta Ya ahorita una. también las que, por ejemplo, los que han visto las películas de Coraline, Paranormal, Box Trolls, las de, ¿cómo se llama el otro? Cubo, se escribe Cubo, así, pero- ajá. Cubo es Laika. Eso sí nos faltó ver qué tan, pues obviamente me imagino, pues, yo siento que es la más joven de todas, pero esta es más bien, esta es de puro stop motion. Y me imagino que pues su estreno vendría siendo con Coraline, es la primera película que tiene. Vamos a empezar a hablar de los dibujos animados, cómo eran y qué temáticas tocaban en aquel entonces. Tocaban el tema de la obra de mano del trabajador, tocaban temas como el uso de drogas legales, que es el alcohol, el tabaco, el opio, no, ese no es legal. No, pero sí, eso sí lo vimos en una caricatura. Bueno, tocaban el uso de sustancias, ¿qué más? O sea, yo veo que la caricatura se adapta a la época que se está viviendo. Obviamente Sí. el caricaturista plasma cómo se siente por medio de su arte, pero es algo muy curioso cómo a través de las caricaturas podemos ver cómo las generaciones se fueron criando y se fueron desarrollando gracias a la eso. historia, ¿no? Los contextos en los que estaban. Por ejemplo, tenemos la ley seca que se dio en Estados Unidos, tenemos lo que es la guerra del opio, la prohibición del té y el café en Europa. En cuestión pues, de las sustancias, luego también ahí se ve reflejado en esas caricaturas, si vas viendo también está reflejado lo de las guerras, se ve reflejado lo del cómo era por ejemplo las razas, Sí. las razas. Estados Unidos en aquel entonces, con las primeras caricaturas en 1900 y algo, pues tenían los campos de algodón en Luisiana, los cuales lo trabajaban los afroamericanos. Y podemos ver muchísimas películas de ellos. De hecho, hay una caricatura muy famosa, probablemente censurada, pero si la buscan la van a encontrar. Es acerca de Lazy Town, el pueblo flojo, y hay muchos negros que están comiendo sandía y son flojos porque así los ve Estados Unidos, así los veía. Sí, luego sí también las caricaturas también Bugs Bunny. Sí, burlándose de los negros. A los negros, unos osos que tocan jazz. El jazz nació gracias a los afroamericanos. Y luego también, por ejemplo, la mujer, ¿no? ¿Cómo era vista con esa Betty Boop? La Betty Boop. Tenemos al Holman, of the Mountain. Como, bueno, la mujer era vista como, de dos maneras diferentes, como ícono sexual y además como ama de casa. O sea, tenemos
la parte machista dominando y veíamos las dos diferentes posibilidades de ver a una mujer. Y tenemos las dos mezcladas en Tom y Jerry, que es ama de casa y es también al principio era de raza Tom y Jerry. afroamericana. Sí, Tom y Jerry. ¿Sí? Sí, nunca viste las del principio, maldito, sé que viniste aquí. Perdón, me confundí. La familia. ¿Eh? La familia. ¿Cuál familia? No, Los dueños. La única dueña, pues, que Ajá. había, pues, que, o sea, nunca ya es que no se ve la cara, pero tenía las facciones. Ujú. Ya luego la cambiaron, no recuerdo bien, ya luego era pues otra señora que no se le veía la cara. Ya luego ya cosas, deformaciones que surgieron. Hablando de fracciones es muy interesante porque la caricaturización es una sátira. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Es la burla a algo, a un estilo de vida. No necesariamente ofensivo, sino es con el fin de entretener y divertir a la gente. Ujú. Entonces, la exageración de estas fracciones de afroamericanos al momento de dibujar son muy evidentes. Podemos ver los labios grandes y Ujú. prominentes, el pelo chino y pegado a la cabeza. Ujú. Podemos ver las manos, por ejemplo, grandes y toscas. ¿Qué más? Algunos los dibujaban muy flacos a los negros. Ujú. Las voces que les ponen tan profundas. Las voces también, sí. Sí, No. simplemente sí, es eso, ¿no? Como en cierta parte una representación a lo que veían los caricaturistas en aquella época, ¿no? Lo que representaban bajo el contexto social en el que se encontraban. Pero pasando por un momento, por un lado de el racismo y todo esto, empezamos a ver cómo en aquel entonces tú en tu caricatura podrías expresar violencia sin que esto significara algo malo o sin que te lo fueran a censurar. El más claro ejemplo, Tom y Jerry. Ujú. Tom y Jerry. Coraje el perro cobarde, Ajá. Bugs Bunny, todo lo que le hacía Bugs Bunny, lo que el hacemos a gruñón. todos. A todos. Entonces, llegamos a la conclusión de que eso es bueno o malo para las caricaturas hoy en día. Que esa censura exista es bueno o malo. Y luego también, por ejemplo, ¿qué podría avalar, no? Que fuera bueno o malo, porque Ujú. hay muchas generaciones que han sido educadas, pues no tanto ¿Por qué? educadas, porque Influenciadas. realmente influenciadas pues por esas caricaturas y realmente pues depende, ¿no? De las mismas personas, de cómo se educan, ¿no? Los hijos, cómo ven esas cosas. Y tú llegas a ver, ¿no? Esas caricaturas y tal vez en la parte lo que fue técnica, cómo las hicieron, es muy padre, ¿no? Comenzando con cómo eran primeros dibujos hechos a mano, los iban poniendo, los fotogramas blanco y negro, ya después comienzan a meter lo de la televisión a color, ¿no? Empiezan a utilizar los colores, paisajes más hermosos, luego Disney con sus técnicas, ¿no? De que empezaron a poner más fondos, Los diferentes fondos Capas. para representar las diferentes cámaras. para darle profundidad Ajá. pues a los dibujos, ¿no? Luego al mismo tiempo, junto con esto en las caricaturas estaba detrás la parte del sonido, ¿no? El soundtrack, Las orquestas que que contrataban para proyectos tan grandes, inclusive simplemente para Betty Boop, que era una producción sencilla, por así decirlo, sin llegar a tener el peso que tendría algo de Paramount Pictures, de Pixar o de Disney. Incluso ahí tenían una pequeña banda tocando, Sí, o sea, componiendo para ellos. y luego cómo funciona, ¿no? Esto de la música que al mismo tiempo está junto con la caricatura, no puedes verlas tanto así por separado, ¿no? No sabes con quién hicieron primero, si fue con la caricatura O con la música. o con la música, porque O ambos al mismo tiempo. al mismo tiempo, ¿no? Esta parte de la creación, ¿no? Que se estuvieran haciendo al mismo tiempo y como que, a ver, vamos a ir arreglando, ¿no? O poniendo, agregando sus efectos, las canciones, que todo, incluso los ritmos, los personajes están bailando al ritmo de la música. Y todo eso durante todo el transcurso del episodio, no hay cortes de la canción, sino que todo es así. Algo muy padre de esa época, y ahora que mencionamos el combinar la caricatura con la música, es que todos los artistas eran beneficiados. O sea, Ujú. había una cultura de fomentación hacia el arte. Ujú. Entonces podíamos ver que jóvenes escritores, jóvenes dibujantes, por así decirlo, y jóvenes músicos se podían adentrar dentro del mercado y triunfar como a ellos les gustaba, como era su sueño, que es algo que se ha venido haciendo cada vez más difícil. Y
en cierta manera es gracias a la censura, ya no puedes lanzar cualquier cosa al mercado. Es tanto la censura y también no los métodos ya de producción. Ya por ejemplo, pues ya viendo cómo empieza, ¿no?, esta parte de la computadora, ya empiezan a dejar atrás eso, las profundidades, ¿no?, que tenían las películas de Disney. No podemos decir que las películas hechas en la computadora que sean malas, hay películas muy buenas. Por ejemplo, pues Toy Story, ¿no? Fue las primeras películas, ¿no? Animadas. Sí, en 3D. En 3D, hecha por computadora, ¿no? Que es muy buena, ¿sabes? O sea, porque he visto proyectos de bajo presupuesto que intentan hacer algo con 3D y se ve horrible. El hecho de que tengas una computadora no significa que lo vaya a hacer de la manera tan perfecta como lo hizo. Sí, y es que ahora no es solo que sepas dibujar, o sea, de hecho si no sabes dibujar incluso podrías entrar a Disney. Ahora es que sepas animar, que sepas usar programas de edición profesional y de animación profesional. Eso es más importante que tu estado artístico, por así decirlo. Ya que hace tener hoy en día un director de arte, un director de música. Se van a decir, no, pues haz esto. Ya se junta la parte técnica con la creativa, ¿no? Sí, de hecho un dato curioso es que Walt Disney no dejaba salir el soundtrack ni las canciones hasta que él las escuchaba y las aprobaba. O sea, era muy exigente. Y hablando de esto, bueno, regresándonos un poco a los temas delicados y hablando de censura y todo esto, las caricaturas y las películas, ¿son para niños o son para adultos ahorita? Y en aquel entonces, ¿eran para niños o eran para adultos? Es como por ejemplo, ya que ahorita ha estado mucho, ¿no? Eso de lo que ya habíamos comentado antes, la censura ya también se convierte como bueno, está esto de la libertad de expresión por parte de lo que venían siendo las minorías, y luego como esto afecta que todos están resentidos y esto ya también se convierte en una censura por parte de esos que exigen esta libertad, ¿no? Por ejemplo, pues esas caricaturas, como lo que estábamos diciendo antes, no tienen lo que se consideraría ahorita violencia. Y la verdad es que son caricaturas muy divertidas, no es como que... Es como lo que dicen de los videojuegos, ¿no? En Estados Unidos, que en vez de apuntar a la cultura que tienen así, empiezan a decir, ¿no?, que la culpa es de los videojuegos y o de las armas, ¿no? Pero pues realmente el pedo es de la cultura, ¿no? Las armas no matan, sino las personas que tienen las armas, ¿no? Un comentario que hizo Dross y que me gustaría mencionar, la cosa, bueno, él está hablando acerca de la regulación de armas. ¿Por qué ahora un muchacho puede llegar, pararse encima de un edificio y matar a tantas personas y en el pasado no ocurría? ¿Sea por los videojuegos? ¿Será por la educación? ¿O sea porque hoy en día puedes adquirir en Estados Unidos de la manera más sencilla del mundo un arma que escupe 100 balas por minuto? O sea, tiene algo que ver esa cultura militar y poder militar que los Estados Unidos tiene, hablando de esos temas. Esa libertad, ¿no? Me estaba viendo también yo me había visto un video acerca de un cuate ¿dónde estaba? No, pero estaba en un país de Estados Unidos donde es muy fácil obtener armas y llegan y ni siquiera le piden una identificación, incluso él como que exige, ¿no? ¿Por qué no me piden la identificación, no? Y eso, y es como que, pues, o sea, es como que opcional que te la pidan, o sea, tú puedes llegar y ellos no saben nada de ti y comprar las armas que quieras, y para empezar es un lugar donde se distribuyen, sí, o sea, se distribuyen, hacen como ventas masivas, ¿no? Y de ahí es donde salen todas las armas que migran a México, que... Pues no tanto de México, no sé, yo a lo mejor me imagino que no, sí. De Estados Unidos, pero México. por lo menos donde ponían ese video, es que en el mismo Estados Unidos es donde los mismos ladrones llegaban y las compraban, porque era muy fácil comprarlas, entonces no ocupas identificación ni nada, las compras, y imagínate un arma que ni siquiera... O sea, que no te piden nada, o sea, como por lo menos de alguna manera dar una sospecha, se podría decir, o un registro, ¿no? Eso es más que nada, con esta arma lo mataron al individuo. Bueno, ¿y dónde se compró en esta tienda? ¿Quién la compró? Un muchacho. No sé, alguien. ¿Y sí? Ok, no hay problema. Y les hablan y es como que, lo paso por ahí. Y sí, o sea, no
están, o sea, nada más están preocupados, ¿no? Por la cuestión de andar vendiendo armas. Hablando de nuevo de las películas, nos desviamos tantito, perdón. Sí. Recordemos que las primeras caricaturas salían en los periódicos. La caricatura no se refiere a la animación, se refiere al estilo. De la sátira, ¿no? Satirizar, sí. Exagerar esos rasgos de las cosas. Entonces, con la pregunta que si es para adultos y para niños, en aquella época las caricaturas me parecen que eran para adultos. Si nos fijamos, las primeras aparecen en los periódicos y después con el boom de la televisión pasan a ser dibujos animados, los cuales eran producidos y además supervisados por gente muy adulta, o sea, gente grande. Y obviamente no puedes poner a un niño a que te haga sus propias caricaturas, ni niños a que administren eso, pero estamos hablando de que podían satirizar hechos como, por ejemplo, podrían satirizar hoy en día el debate presidencial, los gasolinazos. Entonces todo eso en aquel entonces se satirizaba: el mascar tabaco, la prohibición del alcohol, la apertura sexual con Betty Boo. O sea, satirizaban las cuestiones tabú de su época, que hasta cierto punto los hacía para adultos, pero al mismo tiempo los hacía tan divertidos, y estos mensajes pasaban tan por debajo que puedan divertir a ambos públicos. Me parece que el público infantil se podía divertir de una manera sana sin darse cuenta del trasfondo de lo que estaban tocando, porque por ejemplo, si haces un chiste sobre impuestos o sobre combustibles, el niño no lo va a entender y eso no le va a afectar. ¿Por qué? Pues no lo entiende. Sin embargo, el adulto lo va a poder captar y le va a poder parecer divertido. Es como un ganar-ganar, algo que ambas personas podían disfrutar, tanto el niño como el adulto. Y entonces pasamos al siglo XXI y vemos que la censura ha acabado con esto por completo. Alguna que otra caricatura podría tener tiene así como chistes también, incluso hasta chistes pequeños, pero tiene que ser muy escondido y muy resguardándose en esos huecos legales. Claro, por otro lado tenemos por ejemplo a los Simpsons, que ellos lo dicen, no es una caricatura para niños, y si te puedes saber detenidamente los Simpsons, no lo es. Para niños. No por la violencia ni estos temas tan picantes que tiene, sino por de nuevo la sátira que maneja. Incluso también al público al que va dirigido, ¿no? O sea, sabes que un niño no le va a entender mucho, ¿no? Porque se va a reír de las cosas, de las mesadas, ¿no? Las cosas infantiles propias, pues, que tiene el programa, infantiles y ya mezcladas con para tal vez una parte real, ¿no? De la sociedad de Estados Unidos. Bueno, hablando... también me acabo de acordar del problema que ahorita tienen, que quieren sacar a Apu de la serie porque... No, salió alguien que se quejó pues de la imagen que están dando, ¿no? De las personas hindús. Pues ya están haciendo como que, no sé, como peticiones de que lo sacaran de la serie. No sé ahorita en qué está quedando, pero según yo, el Matt no quiere quitarlo porque, o sea, obviamente dice es una caricatura, no lo tienen que tomar en serio. Yo creo que los Simpsons deberían de acabarse ya. Me encanta la serie, pero ya recorrieron un largo camino, ya le sacaron mucho jugo y quieren seguirle sacando dinero. Lo que acaban de hacer es arruinar la serie. O sea, es sacar contenido por sacar, por generar más dinero. Y eso no lo vemos correcto. O sea, no tienes que... Una obra de arte como esa no la tienes que echar a perder por más dinero. Sí, es lo malo. A lo mejor tal vez es el manejo, ¿no? Que se le empezó a dar después a la serie. Entonces, pues ya, obviamente eso se ve reflejado en la calidad, ¿no? del programa. Eso se vio mucho en Bob Esponja, cómo fue cayendo. Y por suerte ya... Que yo tengo entendido ya acabó, ¿no? Ya terminó. Los Simpsons también, no sé, todavía siguen, ¿verdad? ¿Sí todavía siguen? Qué feo. Sí, uno recuerda, ¿no? Los primeros episodios, como las cosas, ¿no? Las ocurrencias que metían. Pero pues ya luego con el tiempo, pues obviamente fue ganando más fama. Y me imagino que fue donde se empezaron como que a pervertir, ¿no? Las cosas dentro de la organización. Que o sea, ¿no? La cuestión creativa. Bueno, y las políticas que fueron saliendo. Las políticas, porque obviamente también los Simpsons empezaron en épocas donde también no... Había cierta apertura. Por ejemplo, uno se pone a pensar, ¿no? También los que conocen Coraje el perro cobarde, o sea, lo ves ahorita a esta edad, o obviamente, o sea, te das cuenta, ¿no? Con las caricaturas de ahora y lo que ya entiendes ahorita, ves, ¿no? Todos los trasfondos que metían, ¿no? En Coraje el perro cobarde, temas que son de adultos. Pero
tan por debajo que no son simples, no las puedes ver. Pero un niño no lo puede ver. Y un niño estoy de acuerdo que también, no. O sea, incluso también, o sea, no está tan explícito como para que un adulto, o sea, si a simple vista lo puede entender, ajá, pero sí está ahí. Y eso se me hace como muy padre, pero también esa parte de la parte tétrica, ¿no? Que tenía la caricatura, que estoy seguro que muchas personas ahorita en esta época, si hubiera salido o intentado salir la serie, no hubiera podido despegar, por más que hubiera querido. Y luego, por ejemplo, Tom y Jerry, ¿no? Con la violencia per se y todo eso, los castores cascarrabias. También el mundo moderno de Rocco, que tiene así temas así de repente sexualones, o también ¿cómo se llama? ¿Stinky? ¿O Stimpy? No me acuerdo. El chiste es que ese sí era más así, más explícito, ¿no? También como imágenes más, se podría decir, mórbidas. Sí. Sí. Era bastante enferma la manera, me agrada, pero era bastante enferma la manera. Era muy difícil de decir violencia, el chihuahueño, si era Stimpy, era muy sucio, era muy erótico, muy... Lo ponían como alcohólico, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo, pero ahí sí, esa caricatura pues sí llegó al punto en el que, según yo recuerdo, estaba en Nickelodeon. Por los que saben, era el episodio, ¿no? Que habla de los niños que sufren hambrunas y masacres y todo eso. Que cuenta una historia, pues, al perrillo. Y ya fue donde dijo, pues, Nickelodeon aquí, no sé, queremos de estas caricaturas, pues, estás pasando muy loco. Estás muy loco, ¿no? Tienes muchas libertades y ya mejor dedícate a otro público. Y ya fue donde según yo, Fox lo jaló y ya empezaron a salir. ¿O en MTV? No, era en MTV. Era en MTV, sí, cierto, me estoy equivocando. Uh-huh. También, por ejemplo, todas esas caricaturas, ¿no? De MTV, Daria, Beavis and Butthead, South Park, que ya son más acá, para otro público. Para otro público. Sí, sí. Y hablando de las caricaturas, ya que las mencionaste, hay que hablar de la calidad de ellas, las que tenían antes y las que tienen ahora. Que, hablando de esto, de que ya no pueden meter todo lo que se les ocurre, todo su potencial artístico, han decaído de cierta manera su calidad. Pensamos en caricaturas buenas, como por ejemplo Hey Arnold, Fantasías animadas de ayer y hoy. Acabamos de ver muchas, con nos faltan Hanna-Barbera, todas las de Hanna-Barbera, Scooby-Doo, Supersónicos, Los Picapiedras, Speedy González. González es de Warner. Ajá, de Warner. Pero, o sea, son todas esas caricaturas que tenían sentido, que tenían buen humor. Los Looney Tunes, todo lo que viene siendo Bugs Bunny y toda su evolución. Desde que simplemente era un personaje más hasta que pasó a ser la cabeza de la compañía. Sí, también como fueron saliendo esos personajes de los ciertos episodios o caricaturas, ¿no? Sí, el público los va aceptando. Vamos a lanzarlo a ver qué pasa y nunca te imaginas que tu personaje va a terminar generando tantos millones. Sí, son esas. Luego también ya ahorita en estas épocas lo que ya son esas caricaturas, por lo menos para mí que son las rescatables, que empezaron con que de ahí salieron muchos de estos creadores, que fue con la de Blackjack, luego salió Shouder, sí, de ahí salieron muchos de los creadores que son ya los Shouder, Hora de Aventura, J.K. Quintel con Regular Show, Steam Universe, que es esta Rebecca Sugar de Hora de Aventura. ¿Qué otras más? Ya que terminó también Regular Show, ya va a sacar otra caricatura, el creador. El maravilloso mundo de Gumball también está muy, muy padre, ¿no? Este método de animación, ¿no? Cosas de computadora, o sea, caricaturas, cosas más realistas. Sí, es algo como muñecos. Hablando ya hablamos mucho de caricaturas, vamos a pasar al cine animado. Tenemos la característica stop motion, animación japonesa y animación. Bueno, tenemos dos partes de Disney, ¿estás de acuerdo? Cuando lo hacía, parecía la animación japonesa que era dibujando parte por parte, y cuando lo hacen, pasan después a tener diferentes fondos y después a la parte virtual. Vamos a hablar tantito de esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, para empezar, hay que hablar de Disney, que es el rey en lo que a animación se refiere a nivel mundial.
los primeros dibujos que hicieron, vamos a hablar de las películas que más pegaron, como El Rey León, como Blancanieves y todos estos. Cada uno de los fotogramas es dibujado a mano. Tal vez sí, dibujaban aparte el fondo, los personajes, pero era una sola capa. Y dibujaban parte por parte. Si alguna vez se han preguntado cómo se pueden mover los personajes, es porque hay un dibujo del personaje un momento antes, un momento después, un momento después, un momento después. Entonces me parece que por minuto, o por segundo, como 60 fotogramas, algo así. Híjole, no sé, si son muchos fotogramas. Y entre más fotogramas, mayor cantidad. Por ejemplo, puedes ver los movimientos de los personajes. Entre más fluidos se dan sus movimientos, más fotogramas utilizaron. De hecho, pueden hacer una prueba si en alguna película no remasterizada de Disney ponen pausa en el momento que sea, siempre van a obtener una imagen clara, ya que siempre había un fotograma, no van a ver algo movido, siempre había un fotograma. Ahora, otro dato curioso, métanse a estas producciones de Disney y vean los millones de dólares que costaban, porque era tantos acetatos, tantas personas pintando los cuadros, tantas personas dibujando las bandas sonoras, pero claro, tuvimos obras maestras. Después pasamos a cuando Disney evoluciona, fue con Bambi, me parece, a tener varios fondos. Esto le da una profundidad y un realismo tan nuevo. Disney innovó en muchos sentidos. La técnica, por ejemplo, el dispositivo que utilizaban, como eran placas, se dibujaban las placas de lo que vendría siendo, no sé, los árboles, luego otras las montañas, no sé, nubes. Y si había muchos árboles, eran diferentes capas de árboles. Y todos así como piezas. Y hagan de cuenta que, por ejemplo, o sea, era se puede decir como un estante, donde metían cada una de esas placas y arriba había una cámara. Muchísimas. O sea, es algo impresionante, ves todo ese método, todo ese ritual que incluso hacían para... Sí, porque era un trabajo de sincronización. Hoy en día puedes sincronizar con computadora las cosas más fáciles, pero en aquel entonces la música con un movimiento manual, sincronizarlo, tomaba horas en el estudio, horas de tomas, varias tomas tiradas a la basura, y era trabajo que no servía. Walt Disney siempre nos exigió calidad, o siempre nos entregó calidad. Ahora tenemos al Walt Disney Digital, y aquí podemos mencionar Toy Story, que por cierto ya le deben de parar también, ya empezaron a abusar de la... la franquicia, no, de la... Esta pertenece a Pixar, ¿no? Sí, es de Pixar. No es de Walt Disney, bueno, ya ahorita sí es, pero empezó siendo algo independiente, ¿no? Bueno, entonces de Disney, ¿qué película digital se te ocurre de las primeras que haya sido muy buena? Lilo y Stitch. Disney. Son padres, son como recordadas por bonitas, pues. Palomeras, no películas que vería todos los días, pero sí. Palomeras. Bueno, y ahora pasamos a analizar el stop motion. Nightmare Before Christmas, Kubo, Wallace and Gromit, Pollitos en Fuga. Ya por ejemplo también las de Wes Anderson, que está haciendo lo de Dog, y también él tiene la de Mr. Fantastic, Mr. Fox, todas las que son de la productora, ¿cómo se llamaba? La de Coraline. Laika, Coraline, Paranorman, Trollbox, Kubo. Todas las que son Disney, que está diciendo Nightmare Before Christmas, El canal de la novia, Frankie Winnie. Cada una de estas tres diferentes animaciones, la japonesa, Disney representada la americana y el stop motion, es arte en su estado más puro. Disney hace sus acetatos, sus animaciones a mano con una gran calidad de detalle. En el stop motion, no se diga, todos tus escenarios tienen que estar creados con lujo de detalle, pero con exceso de detalle. También tus personajes, tus maniquíes, cómo se van a mover. Tienes que cuidar, en este caso, cada milímetro de movimiento para ver un movimiento fluido. O sea, el stop motion le da este movimiento solo un poco torpe, pero que le da la magia, ¿no? Es como ese estilo. Pero es como si un juguete en verdad se moviera, ¿no? ¿Te lo imaginas que queda un poco más torpe? Sí. Vamos a hacer una pausa para el tiempo de esta maldita cámara que no grabó más de media hora.
Ya. Bueno, después de un corte comercial, gracias Sí. a la magia del cine y por problemas técnicos, estamos de vuelta. Ujú. Pues sí, eso aparte de lo del stop motion, a mí me gusta mucho en lo general, ¿no? Cómo lleva el proceso, ¿no? De crear los muñecos. Ujú. O sea, está la parte de, hay stop motion con plastilina, están las películas. De hecho, también nos faltó fijarnos de qué parte eran de las de Wallace and Gromit, Pollitos en Fuga, las de no me acuerdo cómo se llama, son unos piratas y tiene un dodó en la barba, no recuerdo, está muy buena esa, y también iban a sacar una de cavernícolas ellos, son muy buenas esas películas. Ya lo tenemos a los, no son por computadora. Luego también tenemos los que son más muñecos, ¿no? Los que son de arcilla, ¿no? Los que son, sí, pues están de arcilla, bueno, no sé si están de arcilla los de Pollitos en Fuga y eso. Ah, por ejemplo, los de Caroline, sí. ¿No? No, los de Coraline no, son robots prácticamente. Ujú. Ya lo único que hacen pues son Las caras, expresiones son de las arcilla, ¿no? expresiones según yo Son diferentes y tienen todas las son expresiones, diferentes, ¿no? pero creo que no sé, no recuerdo si son de arcilla, son... O sea, es el exoesqueleto metálico, Ujú. pero No, los sí, las componentes... expresiones así. Ujú. Y pues sí, o sea, como le dan los movimientos a los muñequitos y todo eso. Wes Anderson, siempre con su simetría, ¿no? En las como tomas. Está muy padre la de Fantastic Mr. Fox. Ya es la ¿no? Alicia en Echo, Alicia en el País de las Maravillas. Ah, sí, también esas películas que ya son más contemporary. Ajá, más culto. indie. Están muy padres, Alice. Alice Neco, o sea, recomendamos, les dejamos por acá la información en la caja de comentarios y pasamos a lo que es la animación japonesa y representándolos, por supuesto, el dios de la animación japonesa, Hayao Miyazaki con Estudio Ghibli, películas que todos van a conocer como El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo, Mi vecino Totoro, Porco Rosso, Kiki entregas a domicilio e infinidad. La toma de luciérnagas. La tumba de las luciérnagas tiene una temática muy fuerte Era fuerte hablando de temas así de la guerra. de la guerra. Náusica, Guerreros del Viento y La princesa Mononoke, en fin. Tiene un mundo de películas, pero tenemos que mencionar que el detalle y el esfuerzo que los japoneses dedican a hacer este tipo de proyectos es extremadamente grande. Cada fotograma se hace a mano. Sí. Y los japoneses se caracterizan por tener la mayor cantidad de fotogramas en sus escenas. No sé si lo han notado, pero aunque podría notarse tal vez más caricaturesco por el estilo anime que podríamos ver, tienen más fluidez los movimientos de los personajes. Más realismo. Ajá. Podemos, por ejemplo, ver la escena del viaje de Chihiro cuando Haku está convertido en el dragón blanco, cómo va volando, o sea, esa fluidez. Podemos ver las plumas, los monitos de papel que lo van persiguiendo. Es un detalle extremo. Que es bueno mencionar, ¿no? O sea, la mayoría de los Oscar que se han llevado son películas, sobre todo es de Pixar, ¿no? Pixar y no conozco de Disney, pues que no sea de Disney. Y Spirited Away, o sea, la de El viaje de Chihiro, o sea, se llevó un Oscar. Y esa película la ves y para mí es una de las mejores películas que para mí que existe animada, o sea, Claro. es una belleza, ves todas las escenas, los colores, todo eso hecho a mano, la fluidez, los personajes, la historia, todo te quedas sorprendido si lo ves así con el detenimiento adecuado, ¿no? De apreciarlo, ¿no? Toda la película. La historia, el trasfondo también que lleva, porque si ciertamente también pues ya ves que tiene como esos elementillos, pues se puede decir no tan
tantos como de violencia, porque también eso lo tiene, ¿no? Las películas de Estudio Ghibli. Todas las películas de Estudio Ghibli, por la infancia de Hayao Miyazaki, que vivió en la Segunda Guerra Mundial, y pues sabemos que a Japón no le fue muy bien que llegamos, muestran guerra, muestran conflicto. Si vemos la del Castillo Vagabundo, podemos ver las bombas cayendo, la ciudad incendiándose. O sea, es un conflicto que él tiene, y no sé si lo han notado, pero muy pocas películas de Estudio Ghibli se desarrollan en un ambiente japonés. Tal vez sí podemos ver la estructura de las casas así y podremos ver las costumbres, pero los paisajes son europeos porque él odia a su país por no haberse defendido de Estados Unidos y al mismo tiempo odia a Estados Unidos por haberle hecho eso a su país. Entonces se refugia en Europa, lo que para él sería como que puro y santo, que no tuvo pleitos. Claro, excluyendo a Alemania, nunca verán un paisaje alemán en sus películas. Tal vez Polonia. Pobrecito Polonia. Una parte muy interesante de que le hayan dado el Oscar es que su trabajo es tan perfecto que logró superar los estereotipos y logró superar el racismo mundial al darle la bienvenida a Studio Ghibli, a Hayao Miyazaki, al recibir el Oscar. Porque si no le habían dado a otras de sus producciones, sea por lo mismo en que se niegan a dar Oscars a los que no son estadounidenses, europeos, acá en el medio. Por ejemplo, Netflix no recibe Óscares ni premios. Harry Potter no recibe Óscares ni ningún premio porque no tiene artistas americanos en sus películas, entonces hay cierto trasfondo en esto. Y hay como, se puede decir, como un monopolio de películas. De los Óscares de reconocimiento. Y sí, obviamente sí, es lo que está pasando. Pero luego también, ¿no? Hay que ver cómo esta influencia, ¿no? De Estudio Ghibli, ¿cómo se llama? Su creador, se me va el nombre. Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Como, por ejemplo, la historia, ¿no? Que se cuenta de la princesa Mononoke, ¿no? Que Disney quería cortar, ¿no? Y luego también que querían que huevo metiera lo de las computadoras. Y que Hayao Miyazaki dijo que no. No, le regaló una espada, ¿no? Algo así como, a ver, a mí me deja de hacer lo que yo quiero. Y sí, o sea, lo deja de hacer lo que él quiere, porque obviamente tiene su parte creativa, ¿no? Que a Disney no le conviene que se... bueno, los que no sepan, Disney y Studio Ghibli por ahí tienen como un tratado, no se tocan mucho, pero podríamos decir que son aliados. Y a Disney no le conviene ir a su no le conviene dejar ir a su principal competidor, que es Studio Ghibli. Sí, y es que lo supera en una manera que no lo puede alcanzar simplemente porque las dos maneras de animación y las dos maneras de pensar son paralelas, no se van a cruzar nunca. Y sí, qué bueno que Hayao Miyazaki no se entregó, porque la calidad de animación hubiera bajado muchísimo, porque no puedes comparar a hacer todo a mano a hacerlo a computadora, y el costo de hacerlo a computadora sería enorme, un proyecto que no se podría llevar a cabo, que no resultaba factible, además de acortar la historia o modificarlo para que sea políticamente correcto, que es algo que a Disney de hoy en día le encanta. Perdería la esencia de la película. Miyazaki, si me estás oyendo. Te amamos. Sí, no, es un genio. Luego también, ya es que hace poquito también ya se murió el... Era con su mano derecha, pues, el que creó pues la tumba de las luciérnagas. Pero si la han visto, pues ya saben de qué hablamos. Para los que no, pues... corran a verlas todas. Vayan a verla con un pañuelo para lágrimas. Fíjate que la primera vez que la vi sí me resultó muy fuerte. Sí, es fuerte porque cómo te ponen la guerra, ¿no? Y es muy gráfico. Muy gráfica, un niño en la guerra, ¿no? Un niño con su hermana en la guerra, haciéndose cargo todavía de su hermana y de él mismo. Spoiler, en el momento en que la mamá muere, cómo muestran el cuerpo quemado, lleno de gallas, vendado. Ay, no, está pesada esa escena. Está pesada esa película. Entonces, nos despedimos por hoy. Eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado. Déjense un like, ya comenten. Coméntenos, por favor. Y pues sí, sugerencias siempre están bienvenidas. Hablen con nosotros, compartan los videos, digan que les gusta y que no. Críticas constructivas, todo adelante, aquí abajo.
Y pues eso es todo. Hasta luego.